continuar hablando acerca del Evangelio según Jesucristo, ¿ya? Hoy día vamos a ver un tema que se divide en tres partes, que habla de Jesús, se llama Jesús el buen pastor. Y vamos a estar viendo a qué se refiere que Él es el buen pastor. ¿Por qué se nos retrata como Jesús, como Dios también, nuestro pastor en el Antiguo Testamento? David decía, Jehová es mi pastor, ¿ya? Y la cita bíblica la encontramos en Juan 10, del 11 al 30, que la vamos a leer para tener el contexto completo. Y después vamos a ir haciendo algo de algunos comentarios. Dice, yo soy el buen pastor. Aquí es Jesús el que está hablando, ¿ya? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye. ¿Ya? Después vamos a estar comprendiendo a qué se refiere esto, que el asalariado se va, no huye, no defiende a las ovejas. ¿Por qué huye? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y como mis ovejas y las mías, conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Estos textos, hermanos, los hemos leído muchas veces, pero nunca pienso yo que le han tomado la profundidad a qué se refiere a esto cuando dice, yo conozco a mis ovejas me conocen y el Padre también a mí me conoce. Y pongo mi vida por las ovejas, dice Cristo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Otras ovejas, también importante. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño, un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues ¿acaso el demonio podrá abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo, y dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis a las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Le dice acá, porque no soy de mis ovejas. Por eso ustedes no creen, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, y Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Un texto, hermano, increíble que relata cómo Él es nuestro buen pastor y habla de la seguridad que tenemos nosotros en la salvación. Esta ilustración es muy común en la Escritura y la encontramos en varios pasajes. Jacob en el Antiguo Testamento, en Génesis 48:15, él dice que Dios ha sido mi pastor toda mi vida, lo dice Jacob, hasta el día de hoy. Pero lo expresa de una manera distinta. Él dice, el Dios que me ha sustentado desde que yo soy hasta este día. Y esa palabra sustentado, ¿cierto? Es la palabra pastoreado. ¿Qué es lo que hace un pastor, cierto? Cuida de las ovejas, la guía a pastos verdes, la guía a arroyos, las cuida de que no se desbarranquen, de que no se pierdan. Y esta imagen acá que muestra Jacob, hermano, es una imagen íntima. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo ha guiado, es Dios quien lo ha protegido, es Dios quien lo ha alimentado en todo su camino. Es importante, ¿por qué? Porque esto es una experiencia de vida, hermano. Experiencia de vida, que todos, creo que cada uno de nosotros hemos tenido esas experiencias con Dios, ¿cierto? En temas espirituales, en temas del sustento, tanto económico como espiritual, ¿cierto? Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha provisto. David dijo, Jehová es mi pastor, nada que me faltará. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor.
Y aquí él sí fue muy enfático, ¿cierto? Él lo menciona como mi pastor. Entonces surge acá una pregunta, ¿por qué utiliza Dios esta figura del lenguaje con tanta frecuencia? Yo soy el pastor de las ovejas. En primer lugar, porque las ovejas son indefensas, ¿ya? Son indefensas e impotentes. ¿Igual que quién? Igual que nosotros. Por eso nos compara como ovejas. También son muy necias. ¿Igual que quién? Igual que nosotros, somos necios. Se acercan al peligro, a precipicios, lugares peligrosos, igual, ¿cierto?, que nosotros. Fácilmente se pierden, fácilmente son arrebatadas muchas veces. Simplemente no pueden sobrevivir sin la ayuda del pastor, hermano. Incluso la lana necesita el cuidado del pastor. ¿Ha escuchado que los pastores trasquilan a las ovejas? Que le quitan la lana. En México la lana es el dinero, le dicen. Y es una forma de decir, ¿cierto?, que los pastores, aunque existen, que solamente quieren el dinero de las ovejas y usan esta cosa que habla de trasquilar a las ovejas. Eh, pero ¿por qué lo menciona Cristo? ¿Por qué lo menciona la palabra? Porque las ovejas necesitan ser trasquiladas, necesitan que les saquen esa lana. Ellos producen una cera que se llama lanolina. Es una cera natural que, si no se les esquila con regularidad, pueden llegar, ¿cierto?, al punto que ni siquiera poder caminar. Y al no poder caminar, no pueden trasladarse, no pueden comer, no pueden beber, entonces muere la oveja. Aparte de fomentar muchas también infecciones. En pocas palabras, la oveja es dependiente, dependiente exclusivamente de su pastor, totalmente. Y surge una pregunta, ¿cierto? ¿Somos nosotros dependientes de nuestro pastor? En Cristo, ¿cierto? Estamos completos. No necesitamos nada más que Él. Por lo tanto, debemos ser dependientes de Él, hermano, y dejar que el viejo hombre, que el traidor ese, ¿cierto?, reprimirlo siempre a diario y depender 100% del Señor. También el trabajo del pastor es muy difícil, es muy duro y es muy sucio, un trabajo sucio. José lo mencionaba en Génesis 46, que todo pastor es una abominación para los egipcios. Los egipcios no toleraban, ¿cierto?, comer con los pastores. Y en ese tiempo era el oficio más común, ser pastor, tener ovejas. Pero ellos no lo toleraban, no lo soportaban. Ni siquiera podrían cenar en la misma habitación que los hermanos de José, Génesis 46. eh, Porque eran pastores, un trabajo extremadamente sucio y difícil. Y esto, cierto, nos lleva a pensar, tal vez nosotros cuando pensamos en un pastor en tiempos bíblicos, nuestra mente corre de inmediato al Salmo 23, a ese salmo. Entonces nosotros visualizamos un pastor de pie en un prado verde, ¿cierto? Bonito, con un río. ¿Ha visto esos típicos cuadros del Salmo 23 y sale el pastor con un campo súper verde, con un agua súper cristalina, ¿cierto? Y ahí las ovejitas todas tranquilitas, comiendo pasto, y el pastor ahí todo relajado, ¿cierto? Porque entonces esa es la imagen que se nos viene a nosotros. Una cena dulce, el rebaño comiendo tranquilamente, disfrutando de una hermosa tarde. Pero nos olvidamos que ese era el sueño de David. Ese era el sueño de David, como tener un pastor perfecto. Eso era, porque no era así. David imaginando, siento, el cuidado de Dios por su alma, pensando en el poder, la magnificencia de Dios, que claro, decía, Señor, en mi pastor nada me faltará. Por eso imaginaba prados verdes, grandes ríos, lo cual no existía mucho en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Israel es un desierto. Lo muestran, ¿cierto? Muchas de las películas que vemos, películas cristianas, son desiertos muy áridos y los pastos verdes no existen en absoluto, hermano. Está lleno de arena, lleno de tierra. Algunas pocas plantas pequeñas que crecen en rocas grandes, ¿cierto? En las faldas de las colinas también. En esas rocas grandes, dentro de la sombra que puedes llegarle para no morir. Y es por eso que las ovejas se dispersan para encontrar comida. Por eso necesitan el cuidado del pastor. Necesitan el cuidado de, en este caso, el buen pastor.
Entonces los pastores tienen que hacer el trabajo arduo de mantenerlas juntas. Además es necesario porque había una multitud en ese tiempo de depredadores. También David lo menciona. Recuerden que él luchaba con leones, con osos, con fieras del campo, del bosque, del desierto. Entonces lo hacía un trabajo muy peligroso. Tenía que arriesgar su vida por sus ovejas. Y es por eso, hermano, que es tan maravilloso y tan hermoso que nuestro Señor se compare con un pastor, no con un asalariado, ¿ya? Con un pastor. Y para ilustrar la salvación de pecadores errantes, como somos nosotros. Y él declara aquí que en Juan 10 que él es nuestro buen pastor. Entonces en Juan 10 vemos sobre el relato de Jesús, que es nuestro buen pastor, vuelvo a repetirlo, vuelvo a decirlo, y nos vamos a enfocar en los versículos del 11 al 30, ya que son los que acabamos de leer. Y vamos a ver un par de razones de por qué Cristo es nuestro buen pastor. En primer lugar, Él propicia, ¿ya? Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él propicia la ira de Dios. Y en segundo lugar, Él preserva, importante. Propicia y preserva, que es lo que hemos venido hablando, hermano, en todos estos domingos, porque la salvación depende de Dios completamente. Él nos preserva, Él nos mantiene en el camino. No son méritos humanos, no es una herramienta humana, no es un sacrificio humano después de por vida para poder ganarte la salvación, no. Dios te entrega la salvación de manera completa y Él pone en ti tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Porque Él así lo quiso, hermano. Porque Él quiso salvarte a ti. ¿Por qué no salvó a tu vecino? ¿Por qué no salvó a un familiar tuyo? ¿Por qué no salvó a tu papá? ¿No salvó a otra persona? ¿Por qué a ti? ¿Sabe cuál es la respuesta, cierto? Porque le dio la gana. Porque Él quiso. Entonces nosotros no debemos cuestionar a Dios y como hablábamos ayer con mi esposa en la mesa y mi suegra, no entender a Dios. Yo necesito conocer a Dios, no entender, porque Él es soberano y Él actúa como se le da la gana. ¿Y quién soy yo para decirle, cierto, al alfarero, oye, ¿por qué me has creado así si yo no quería? ¿Cierto? Así como nosotros no dependemos, que escuchaba ayer al pastor John MacArthur, él decía, no, tú no, nada depende de ti. Tú cuando naciste, tanto físicamente, no tuviste nada que ver en absoluto. Yo tampoco. Yo no le dije a mis padres, quiero que me hagan. O yo no dije ahí en el, cierto, en el vientre, o eh, en la esperma o en el óvulo, yo no dije, quiero nacer. Yo no tuve nada que ver en la parte física del nacimiento, tú tampoco. Asimismo es en la parte espiritual. No tenemos nada que ver nosotros en nuestro nacimiento espiritual, hermano. Es todo obra de Dios en nosotros. Y Él la va a llevar hasta el final como lo acabamos de ver. Entonces, el contexto de Juan 10 comienza desde el capítulo 9. Lo que vamos a estar viendo nosotros comienza del capítulo 9, un capítulo antes, ¿ya? Y ese es el contexto de lo que vamos a estar viendo. La narrativa es la misma, la multitud es la misma, y en Juan 9 Cristo sana a un hombre que nació ciego. ¿Recuerdan? Que también ese pasaje bíblico sale mucho en las películas seculares. Y los religiosos interrogan a los padres y expulsan a este ciego. Lo echan de la sinagoga. Y Jesús está airado, él está furioso con estos falsos pastores que condenaban a los judíos y los esclavizaban y los robaban. Eso eran los fariseos. En la escritura los muestra como tales, ¿cierto? Como ladrones, aprovechadores, pero en las calles y en los templos eran unos santos, eran los maestros de Israel. Pero no enseñaban la escritura, sino que enseñaban mandamientos de hombres y ponían cargas sobre los hombres que ni siquiera ellos llevaban. Entonces este mismo grupo es el que Cristo exhorta en el capítulo 10 de Juan. En el verso 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. ¿Ya? Pongan atención en los puntos que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque el ladrón entraba por dónde? Se saltaba la reja, la valla, no sé, y entraba al redil de las ovejas. Y aquí Cristo habla sin rodeos, hermano. Habla de todos los líderes judíos, porque a ellos se refería, a los líderes de ese tiempo.
Aquí no está hablando del diablo, ¿ya? Del diablo que salta y se roba las ovejas o que el diablo y arrebata la bendición, no. Está hablando de a los pastores judíos de aquel entonces, que eran ladrones y eran salteadores. Y los llama, como leímos también nosotros, asalariados. ¿Por qué? Porque no les importan las ovejas. Les importa la paga, no las ovejas. Entonces habla de todos estos líderes judíos como ladrones que atacaban al hombre sanado, que destruían los hogares judíos, devoraban las casas de las viudas, que también lo menciona la Escritura. Y Cristo dice que no entraron en el redil por la puerta de la manera establecida por Dios, porque esa es la manera establecida por Dios, ese era el camino. Entonces eran ladrones. Verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, como corresponde, ¿cierto? Por la puerta. Y es el camino que Dios ha establecido para sacar al rebaño a los pastos verdes. La puerta. ¿Quién era la puerta? Cristo lo menciona. Yo soy el camino, yo soy la puerta. Entonces explica que Él es la puerta. La única manera de que el rebaño pueda entrar en pastos verdes del reino de Dios es Cristo. Es el camino que Dios ha designado. No hay otro. Yo soy el camino, dijo él, ¿ya? No uno de los caminos, puedes tomar a Mahoma, a Buda, al Dalai, al Lama, quien sea. No, dijo el camino, yo soy el camino. Entonces tienen que entrar por medio de Cristo, por medio de Jesús, y en particular a través de su muerte. Solamente Él puede hacerlo. Después en el verso 3 dice, a este abre el portero. ¿A quién? Al pastor, al que va a entrar por la puerta. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las llama por nombre. Hermana Cindy. Bueno. Si digo Cindy, ¿quién entiende? ¿Entiende Lice? ¿Entiende Silvia o Verónica? ¿Quién entiende? Cindy. ¿Por qué? Porque es de las ovejas del pastor. Entonces, una imagen hermosa, hermano, donde Cristo nos conoce por nombre. Nos conoce por nombre a nosotros, hermano. Y nos saca. Y el pastor, obviamente, reconocido por el portero, también por las ovejas. El verso 4, continúa hablando Jesús, dice que cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Usted conoce la voz de su pastor? No yo, del pastor, del buen pastor. ¿Conoce la voz de su pastor? Porque aquí Cristo es claro y dice, yo saco a las mías fuera, voy delante de ellas y ellas me siguen. ¿Por qué? Porque conocen mi voz. Seguimos a Cristo, conocemos la voz de Cristo, sabemos cuando Cristo nos está hablando y le seguimos, lo conocemos. Y en este punto, hermano, tenemos que comprender un poco cómo funcionaba el pastoreo en el primer siglo. Y por qué el pastor llamaba a sus ovejas, a sus propias ovejas dentro del redil. ¿Por qué? Porque en un mismo redil había ovejas de varios pastores. En ese tiempo no era cada pastor, ¿cierto? Tenía su redil y ahí metía, ¿cierto? A sus ovejas, tenía su establo. En el fondo eran compartidos. Un pastor promedio en el primer siglo no tenía un rebaño grande, tal vez una docena de ovejas, nada más que eso. Además no tenía los recursos para un redil propio, o para pagar a un portero. Entonces hubo rediles comunes, ¿ya? Varios pastores ocupaban un redil y metían a todas las ovejas juntas. No las metían, si estas son mías, estas son tuyas, las separamos, ¿cierto? No, todas entraban juntas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Y esto es hermoso porque a ellos les bastaba solamente con llamar a las suyas propias y salían las de él. ¿Por qué? Porque las otras ovejas lo escuchaban y decían, no, ese no es mi pastor. Pero las que eran ovejas salían con su pastor. Entonces los mismos pastores guardaban las ovejas durante la noche y por la mañana ese pastor llegaba al redil y llamaba a cada una de sus propias ovejas y ellas, reconociendo su voz, le seguían fuera. Verso 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces aquí entran esos falsos maestros, los judíos, con su judaísmo, que se metieron en el redil buscando devorar. Sin embargo, Cristo dice, mis ovejas no le siguieron, porque no conocen la voz de ellos, porque son falsos. Entonces las ovejas de Cristo nunca van a seguir la voz de un falso maestro. Verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron
qué era lo que les decía. Y alegoría en griego simplemente significa una figura de lenguaje, una imagen que enseñaba una verdad. Y para en ese tiempo, hermano, ellos enseñarle, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por mis ovejas, yo llamo a las mías y vienen, para ellos era muy común. O sea, la alegoría que le estaba dando él a ellos era fácil de entender, pero ellos no entendían por qué los falsos, estos fariseos, porque estaban cegados. ¿Por qué? Por sus propios mandamientos, sus propias palabras, sus propias enseñanzas. Por eso no recibieron a Cristo como el Mesías. Por eso, hermano. Entonces, pero ellos no comprendieron la analogía porque no tenían oídos para oír, porque no eran sus ovejas. No escuchaban la voz de Cristo porque no eran ovejas de Él. Entonces el verso 7, casi terminando el contexto, volvió Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ya? Y aquí es enfático él, que no es una de las puertas, sino la puerta. Yo soy la puerta, yo soy el único camino, la única puerta al Padre, el único camino hacia los pastos verdes del reino. Todas las ovejas tienen que pasar por esa puerta, por Cristo. Por eso Él es el mediador, hermano. Nadie entra al cielo si no es por Cristo, nadie. Aunque usted sea la persona moralmente la más buena del mundo, usted no es salvo, porque nadie entra por mérito al cielo, sino que entra porque Cristo lo salvó, porque Dios lo salvó y esa salvación, la entrada es por medio de Jesús. Él decidió eso que fuera así, hermano. Nosotros no tenemos nada ya que hacer en ese aspecto. El sistema judío que promovía la justicia en base de obras humanas no podía llevar al pueblo a las bendiciones de Dios. Y dice acá que todo era mentiroso. Y claro, no los podían llevar a la verdad de Dios porque ellos promovían una justicia humana. ¿Se acuerdan cuando está orando que también lo hemos visto, el fariseo y el publicano? El fariseo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba mostrando su justicia ante Dios. Yo soy bueno, yo oro, diezmo, doy ofrenda de todo lo que tengo, ayudo a las viudas, a los huérfanos. Estaba demostrando la justicia de él ante Dios. El publicano le dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Y ese es el corazón que nosotros debemos tener, hermano. ¿Qué justicia tenemos nosotros para darle a Dios? ¿En qué somos buenos? Alguno podría decir, no, yo sabía que Dios me iba a elegir porque yo soy bueno para esto, para lo otro, para hablar, para tocar un instrumento, no sé. Pero los apóstoles son claros, hermano, cuando habla de que Dios es quien capacita. Dios es quien capacita, hermano. Cuando Dios te manda a algún lugar o te envía a hacer algo o a hacer algo por su iglesia, nunca diga, es que yo no sé, es que yo nunca he hecho eso. Esa no es la forma, ¿cierto? Dios te capacita y Dios te puede llevar a hacer lo que Él quiere que seas en su iglesia, en su reino, en donde quiera que sea, hermano. Yo jamás en mi vida me imaginé estar parado aquí. Y heme aquí. ¿Pero por qué? Porque Dios te capacita, hermano. Él es el único. Él te enseña, Él te entrega lo que necesitas para que puedas servirle. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Todos, dicen, los que antes de mí vinieron. Pero no los oyeron las ovejas. Entonces, hasta la fecha, todos los que dicen que pueden dar salvación son mentirosos. ¿Por qué? Porque el único es Dios por medio de Jesucristo. Pero gracias a Dios los verdaderos creyentes nunca escuchan a los falsos. Y Cristo resume en el verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, Cristo es la puerta. Por Cristo tenemos libertad, por Cristo salimos, por Cristo, cierto, Él nos dio entrada a una vida nueva, a una vida, cierto, nueva en Cristo. Entonces Cristo es el que tiene que salvar, es el único salvador que existe. Y cuando Él salva a una oveja, luego esa oveja puede entrar en el reino. Que eso lo vamos a estar viendo también después que nosotros siempre fuimos ovejas. ¿Ya? Por eso estamos hablando de que cuando Él salva a una oveja. No estamos hablando de que Él salva a una persona y la convierte en oveja. Siempre han sido ovejas. ¿Recuerdan que leímos? Tengo otras ovejas en otro lado, andan por ahí.
que las tengo que traer acá y serán un rebaño y un pastor. Y esas ovejas que están fuera, ¿cierto? Somos todos nosotros, al que se refería a él, todos los que estamos, ¿cierto? Que Cristo nos ha llamado, en todas las iglesias del mundo, de los gentiles. Entonces luego la oveja puede entrar al reino, ser libre, encontrar las bendiciones que su pastor provee. No así los ladrones, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. No está hablando del diablo, ¿verdad? Insisto. Saque el diablo de su mente. Sáquelo. Aquí está hablando de los líderes judíos, de los que eran ladrones, salteadores. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, que es lo que hacían con el pueblo. Se aprovechaban de él. Yo he venido para que tengan vida, dice Cristo, y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Esas son las cosas que Dios entrega, hermano, en abundancia. Él no te va a dar un poquito, no te va a dar un poquito de vida eterna. Te voy a dar un poquito de salvación, la mitad. Y la otra mitad depende de ti, cómo te portes durante todo este tiempo que vivas. No, Él te da vida eterna. La salvación es eterna, porque viene de un Dios eterno, hermano. Entonces ahí nosotros debemos comprender que cuando vienen las cosas de parte de Dios, todo es eterno. Su amor es eterno, es incondicional, Él no cambia. Recuerden que Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación, dice la palabra. Entonces es imposible que Dios pueda cambiar o arrepentirse o decir, hoy día eres salvo y mañana no lo eres. Ya no quiero que entre en mi reino. No, Él es fiel a su palabra, es fiel a su Hijo. Cristo protege entonces a sus ovejas de falsos maestros y provee pastos verdes para sus ovejas, provee vida eterna. Entonces sabemos ya el contexto de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos del buen pastor y cuando hablamos de sus ovejas. Y nos lleva al primer punto que contesta la pregunta: ¿cómo es posible que Cristo provea vida eterna, en particular a ovejas descarriadas y pecadores como tú y como yo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo nos va a llevar a su reino? Y el primer punto, la razón por la que Cristo es un buen pastor es porque Él propicia la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Él murió, hermanos, por nosotros, por nuestros pecados. Por cada y uno de nuestros pecados Él murió. El verso 11 dice, yo soy el buen pastor. ¿Y por qué es un buen pastor? ¿Por qué Él no dice yo soy el pastor de las ovejas? Soy el pastor, no, es un buen pastor. Y es simple porque ahí mismo lo dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Verso 10 dice, Cristo dijo que no vino para darnos vida, eh, dijo que vino para darnos vida y ahora explica que la única forma que pudo darnos vida era entregando la suya. O sea, propició su vida por cada uno de nosotros y por cada una de las ovejas, ¿cierto? Que todavía están fuera del redil, que deben ser traídas al redil para que sean uno solo con un pastor. Y dice, ¿cierto? Yo he venido para darles vida y el buen pastor da vida. Y son dos palabras distintas acá, diferentes en griego. El verso 10 dice que Jesús nos da vida y el verso 11 dice que Cristo pone su vida o su alma por sus ovejas. Y esto obviamente se refiere a la muerte de Cristo cuando entrega su alma al Padre. Recuerden que Él estaba sufriendo en el Getsemaní, en el monte, no porque iba a morir, no porque iba a sufrir. Él estaba llorando en angustia porque tenía que separarse de su Padre. ¿Por qué? Porque ellos han sido inseparables desde el principio de la creación. En el principio era el verbo, ¿cierto? El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Y ahí tenemos la Trinidad y tenemos al Padre en la creación, el verbo Cristo, ¿cierto? Que están dándole, están creando al mundo y después dándole forma a la tierra. Y por eso entonces Él se distingue como un buen pastor. Un pastor común y corriente seguramente cuida las ovejas. El trabajo del pastor, ¿cierto? Cuidar las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia y es increíble, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo les mencionaba estas palabras y ellos, claro, conocían el pastorado, el pastoreo, todo, pero decía el pastor dando la vida por las ovejas. Y otra vez recordamos a David, ¿cierto? Que él cuidaba sus ovejas y peleaba con leones, con osos. Y un asalariado, ¿qué? Un asalariado sale arrancando. Total, las ovejas no son mías, que se la coma el león, no importa, me da lo mismo. A mí me pagan por cuidarlas, no por luchar con osos, ¿cierto?
no por luchar con leones. Entonces Él da su vida por sus ovejas. Uno podría imaginar, ¿cierto?, una oveja sacrificada por el pastor, pero un pastor sacrificado por sus ovejas era realmente increíble en ese tiempo. Y una palabra muy importante ahí dice que da su vida por ella. Esa palabra, aunque pequeña, es muy importante. ¿Por qué? Porque Él entrega su vida, entrega su alma por pecadores como nosotros. Y habla de la propiciación vicaria, que Cristo dio su vida como sustituto por nosotros. ¿Quién debía estar en la cruz? Ustedes. Yo no, ustedes. Todos deberíamos estar en esa cruz, no Cristo. Y ese es el punto, hermano, que nosotros debemos entender porque muchas veces pensamos y decimos, sí, Cristo murió en la cruz, Cristo murió por su oveja, qué lindo, qué bonito. Pero si usted le toma el peso a esto, hermano, ¿cómo realmente fue? Porque fue una propiciación, ¿cierto? Fue una sustitución. Murió por nosotros. Para que nosotros no recibamos, ¿qué cosa? La ira de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Entonces fue una propiciación vicaria. Dio su vida por sus ovejas, como lo menciona al principio. Entonces Cristo entrega su alma en nuestro lugar. Muere la muerte que nosotros merecemos. No fue un lobo salvaje que nos amenazó, fue más bien la ira justa y omnipotente de Dios. Eso es lo que estaba sobre nosotros, hermanos. La ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros y Cristo propició esa ira en Él, en su carne. Porque la forma en que Cristo nos salvó fue aplacando, propiciando la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Cristo tomó sobre sus hombros nuestros pecados, cada uno de ellos. Y es interesante que menciona, ¿cierto? Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién fue? Cristo. No conoció pecado. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La paga del pecado, la deuda que nosotros debíamos, era simple, la muerte. Eso era lo que nosotros merecíamos, hermano. Y Él nos salva, muriendo nuestra muerte. Así nos salva Él, dando su vida. El buen pastor entregó su vida por ovejas descarriadas y débiles. Y eso obviamente contrasta completamente con los falsos maestros. O sea, era imposible lo que Cristo les estaba diciendo a ellos. No, ellos no entendían las palabras de Él porque obviamente, como lo mencionamos recién, no eran de sus ovejas. No podían entender. El verso 12 dice, mas el asalariado, y que no es el pastor de las ovejas, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Eso es lo que hace. Mejor que digan aquí corrió que aquí murió, ¿cierto? Eso decía este asalariado. Y el lobo arrebata las ovejas, dice, y las dispersa. Entonces nuevamente el asalariado representa a los líderes judíos. Ellos eran los asalariados que terminan dejando morir a las ovejas para preservar sus propias vidas. Por tanto, no se le puede comparar con el buen pastor a ellos, que da la vida para salvar a sus ovejas, porque ellos huían del peligro. No les importaban las ovejas, les importaba el salario que a ellos les entregaban. Entonces estos asalariados son precisamente como los pastores inútiles que Dios condena en Zacarías 11. Zacarías 11:17 dice, hay del pastor inútil que abandona el rebaño. Pero lo increíble es que Cristo nunca hace eso, hermano. Cuando uno ya es oveja de nuestro buen pastor, Él jamás te va a dejar, Él jamás te va a abandonar. Él te va a proveer agua, pastos, tranquilidad. Él te va a pastorear. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tener el discernimiento para entender y saber y conocer y escuchar la voz de Dios. Cuando Él nos habla, cuando Él nos guía. Porque a veces, como lo mencionamos al principio, somos ovejas necias, ¿cierto? Necios, torpes, porfiados, que les dicen una cosa y hacen otra, y así se lo llevan durante la vida, hermano, y ni siquiera escuchan la palabra de Dios. Ni siquiera escuchan que Dios muchas veces te está hablando por medio de alguien. Entonces ese es el discernimiento que debemos tener nosotros, aunque sea para escuchar. Vamos a
a caer a lo mejor a un barranco a veces, sí, nos vamos a caer, que nos va a salir hasta la lana a lo mejor del porrazo que nos vamos a dar. ¿Vamos a ser tercos? Sí, vamos a ser tercos. Porfiados también. Pero Cristo es nuestro buen pastor, hermano, y Él nunca te va a dejar. Y eso es lo importante. Por eso nos compara con ovejas. Porque si no nos compararía, no sé, con otra cosa, un animal más inteligente, como el burro, que muchos piensan que el burro es tonto, que es torpe, y es uno de los animales más inteligentes que existen, por si no lo sabían. Entonces, ¿por qué no nos comparó con burros mejor? Porque la sabiduría de Dios, hermano, bueno, Él es creador de todo. Él es creador de todo lo que nosotros conocemos. Y en su infinita sabiduría decidió, ¿cierto?, en esta alegoría, ponernos a nosotros como ovejas y a Cristo como nuestro buen pastor. Entonces Dios odia, hermano. Dios aborrece al líder que no está dispuesto a proteger a su pueblo. Él lo condena. El que no protege el rebaño no es pastor, es un asalariado. Verso 13 dice, así que Él es el asalariado. Así que él, otra vez, así que él, que es el asalariado, huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Huye porque obviamente está más preocupado por su propia vida, por la paga, ¿cierto? Como dijo Bombalé, ¿cuánto pagan? Andaban así ellos buscando solamente el dinero, pero la vida de las ovejas que la oveja estuviera bien no les importaba, pastoreaban solamente. Es como cuando usted hace su trabajo, le pagan por hacer algo y usted hace el trabajo. No hace nada más que su trabajo, cuando a lo mejor puede hacer algo más. Pero no lo hace, ¿por qué? Pero si a mí me pagan para esto, ¿no? ¿Por qué va a estar haciendo aquello? Es un asalariado, ¿cierto? Así eran estos pastores. Yo, ¿por qué voy a dar mi vida por las ovejas que ni siquiera son mías? Y se entiende, ¿cierto? Ya que eran asalariados. Entonces se entiende la idea, se entiende que ellos trabajaban por un dinero y les pagaban por hacer algo. En la Mishnah, un libro de tradiciones orales judíos, los rabinos comentan que el asalariado que estaba cuidando el rebaño de otro, si venían lobos y atacaban a este rebaño, el asalariado no era legalmente responsable por las ovejas. No era responsable por proteger al rebaño. No era responsable tampoco por la pérdida de las ovejas, porque era simplemente impensable que una persona asalariada diera su vida por las ovejas de otra persona. Entonces no estaban condenados, por lo tanto, se iban, dejaban a las ovejas. No son mías, no importa. Pero nuestro buen pastor nos contrata, ¿cierto?, a alguien más para cuidarnos. No contrata, perdón, a alguien más para ayudarnos, ni huye cuando la ira de Dios nos amenazó, sino que Él valientemente tomó nuestro lugar, puso su arma bajo el golpe aplastante de la furia, de la ira de Dios. Entonces propició la ira de Dios en nosotros. El gran pastor, Jesucristo, se hizo oveja, se hizo el cordero inmolado para quitar nuestros pecados y toda alabanza, ¿cierto?, tiene que ser para Él, por lo que Él ha hecho. Por eso dice que es el buen pastor. Y a lo mejor surge una pregunta acá, hermanos. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué es pastor? ¿Por qué ese pastor da su vida por las ovejas? Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conozco mis ovejas. Él te conoce. Sabe quién eres. Sabe tus pensamientos. Como David decía, ¿cierto? Tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Todo lo conoces tú, oh Dios. Todo de mí. Y así como Él nos conoce, nosotros debemos conocerlo a Él. Y este verbo conocer, a lo mejor no es lo que estamos pensando nosotros. El verbo conocer en la Biblia, cuando una persona conoce a otra, no se trata de datos, no se trata de tener información. ¿Ya? Yo conozco a Rodrigo, Rodrigo maneja su vehículo, Rodrigo vive en Los Talaveras, no sé cuántito. ¿Lo conoce? Sí, sí lo conozco. ¿Por qué? Porque tengo datos de él y de muchos de los que están acá. Pero cuando la Biblia habla acerca de esto, no se trata de datos, no se trata de información acerca de alguien, se trata de una relación íntima y amorosa. Y eso se aclara aún más en el siguiente versículo cuando Cristo compara la forma que nos conoce con la manera en que el Padre le conoce a Él. Noten acá, hermano, una relación íntima, cercana y exclusiva. Verso 15. Así como el Padre me conoce, ¿ya?
¿Te metió la palabra esa conocer qué significa? Relación íntima, relación amorosa. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo conozco a mis ovejas. En la misma manera que mi Padre me conoce a mí. ¿Se fijan? Podemos leer este versículo así al aire y no significa a lo mejor mucho. Sí, Cristo me conoce, pero me conoce ¿cómo? De una manera íntima, cercana y exclusiva, hermano. Entonces es algo maravilloso que el Padre nos entrega a nosotros al ser sus ovejas, tener un pastor que nos ama, un pastor que tenemos relación con él, un pastor que tenemos relación íntima con él a través de la oración, de la lectura de la palabra, de conocerlo cada día más, ¿cierto? Porque eso es lo que nosotros queremos cada día, conocerlo a él. Y la única forma es por medio de la escritura, revelación por medio de la oración. Se trata de una relación entonces íntima, recíproca y amorosa. Es recíproco. Y así como la palabra conocer se usa en la Biblia. Algunas veces también como un eufemismo cuando Adán conoció a Eva. Tuvieron relaciones íntimas. A eso se refiere también. Dio a luz a Caín, es conocer una persona, trata de una relación personal, íntima. Cristo dice en Juan 17:3 que la vida eterna no es conocer información acerca de Dios. No es conocer información acerca de Dios. Vida eterna es conocer a Dios. Conocerlo. Tener una relación íntima con Él. Romanos 8:29 describe los salvos como los que Dios conoció de antemano. O sea, eran mis amados de antemano. Yo tenía una relación íntima de antemano con ellos. Y Cristo después dice, ¿cierto? A los que tú me diste, a los que el Padre le dio, no se perdió ninguno. Ahí están. Ahora yo te los encargo, Padre, para que los cuides mientras yo voy a ti. Cuídalos. No los quites de este mundo, no, porque tienen que estar en este mundo, tienen que convivir con el mundo, pero guárdalos del mal. Entonces, cuando conectamos todos estos pasajes, hermanos, vemos una relación hermosa entre Cristo, el Padre y nosotros. Una relación de intimidad, una relación, ¿cierto?, de que somos de Él, le pertenecemos, que nos ama. Y asimismo nosotros debemos conocerle, estar con Él y amarlo a Él, a Cristo. Entonces Romanos describe que a los que Dios conoció de antemano, y esto obviamente no trata de información porque Dios es omnisciente y conoce a cada ser humano, pero solamente conoce así de manera íntima a los suyos. Conoce a todo el mundo, a todo el mundo. Sabe quién es fulano, sutano, en el mundo todos los conoce, porque Él todo lo sabe, omnisciencia. Todo conocimiento está sobre Dios. Pero esa relación íntima solamente la tiene con sus ovejas, con los que son de Él. Entonces Cristo sabe la información de todo, pero Él dice a los impíos, apartados de mí, nunca os conocí. Es lo que les comentaba la otra vez, ¿cierto? ¿Ama a Dios a todos? No. Apartados de mí, nunca los conocí, nunca tuve esa relación que tengo con mis ovejas, esa relación de amor, esa relación de intimidad, nunca la tuve con ustedes, salgan de aquí. Pero a sus ovejas las conoce. Y es lo asombroso del verso 15, porque cuando pensamos en la manera en que el Padre ama y conoce a su Hijo, y la forma que el Hijo conoce y ama a su Padre, ese amor eterno, intertrinitario, inquebrantable, de que el Padre ama a su Hijo en todas sus perfecciones, está enamorado y se deleita en cada uno de sus atributos, el Padre con el Hijo, se complace en todo lo que es su Hijo amado. Él ama a su Hijo. Y Cristo dio su vida por cada uno de nosotros porque nos conoce. Por eso. Por eso Él es nuestro buen pastor. Y es precisamente es conocer ese amor que la impulsa al final del verso 15 a decir, y yo pongo mi vida por mis ovejas. ¿Por qué? Porque los ama. ¿Usted pondría la vida por su hijo? ¿Daría su vida en cambio por su hijo? Yo sí. Y soy un pecador, un triste pecador. Y eso demuestra cierto el amor que como padre tenemos por nuestros hijos. Imagínense el amor de Dios por nosotros. Si uno como padre terrenal, pecador, da su vida por un hijo, imagínense cuánto fue el amor del Padre, hermano, por entregar a su unigénito, o sea, al único hijo. Abraham entregó a su hijo. Él no dijo, pero Dios, si hay una promesa, ¿cómo me lo va a quitar ahora si por él vendrá la descendencia?
¿Qué hizo Dios? Abraham obedeció. Simple como eso. ¿Qué hizo Cristo? Obedeció. Subió a la cruz. Murió por cada uno de nosotros, sus ovejas, ¿cierto? Que el día postero Él va a resucitar y que iba a rescatar también. Entonces, esto ahora se torna mucho más personal, hermano. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, leemos la Escritura, hermano, ese libro hermoso es para los cristianos, es para nosotros. Todo ese libro es para nosotros. ¿Para qué? Para que adquirir conocimiento y poder hablarle a la gente, al mundo. Porque el mundo puede leer la Biblia, puede tener un conocimiento a lo mejor hasta histórico de la Escritura, pero no tienen el Espíritu. Conocer, tener datos de Dios no significa que son salvos. Invocar el nombre de Dios no significa que Dios les va a responder o que Dios sí, como dicen algunas personas, Dios les cumplió el milagro. Recuerden que el diablo también hace milagros. Con Faraón, ¿cierto? Moisés y el mago de Faraón imitó todo lo que hizo Moisés. Entonces no significa nada, hermano. Lo que significa, que siempre lo hablamos, es que el árbol se conoce por el fruto. ¿Ya? Y si usted es un verdadero cristiano, da fruto, la gente disfruta del fruto suyo. ¿Por qué? Porque el árbol no da fruto para sí mismo, sino para los demás. Y nuestras acciones, nuestras obras, que son la prueba de nuestra salvación, son la evidencia de que somos salvos, es la que cada día, ¿cierto?, ve la gente en nosotros. Pero no lo hacemos para ser vistos, ¿cierto? Usted no se porta bien para que Dios el día de mañana se lo lleve al cielo. Usted no se porta bien para caerle bien a Dios. Yo quiero agradarle a Dios, me voy a portar bien. No. Usted se porta bien porque usted está agradecido de Dios. Y lo que quiere hacer, ¿cierto? Queremos hacer eso, que ya lo hemos visto muchas veces. Pero hay uno que se interpone. Entonces, en nuestro caminar, hermano, siempre vamos a tener esas luchas, pero acuérdese siempre de que usted es una oveja y tiene un buen pastor y ese buen pastor lo va a guiar, lo va a ayudar, lo va a fortalecer y lo va a guiar hasta el fin del mundo o hasta que nosotros muramos y partamos a su presencia. Entonces, como dije recién, esto se torna mucho más personal porque dice, y pongo mi vida por las ovejas. Y esto es lo que se llama la doctrina de la redención particular. Redención particular. Que Cristo nos dice, doy mi vida por el mundo, ¿cierto? En ninguna parte dice que da su vida por el mundo. Dice, doy mi vida por mis ovejas, a las ovejas que conozco, a las ovejas que amo. Por esas ovejas doy mi vida. Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es un amor exclusivo e íntimo. Amó a la iglesia y se entregó por ella, no se entregó por el mundo. Se entregó por su iglesia, se entregó por sus elegidos, se entregó por sus ovejas. Juan 17 explica en el verso 9 de que no intercede por el mundo. Dice, no ruego por ellos, por el mundo. Dice, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste. Yo pienso que esto se entiende, ¿cierto, hermano? Llevamos tanto tiempo hablando acerca del tema, porque a veces las personas a veces se turban y dicen, pero ¿cómo? Por algunos nomás y bueno, y los demás, los que quieren ser salvos, los que buscan a Dios. Y lo hemos visto, ¿cierto? La gente del mundo busca a Dios, pero ¿qué busca de Dios? Los beneficios. ¿Qué la sanidad? ¿Qué estoy mal económicamente? ¿Qué necesito esto? ¿Qué necesito lo otro? Claro, buscan a Dios, pero por conveniencia. Los hijos de Dios, nosotros buscamos a Dios, ¿por qué? Porque lo necesitamos. Y eso lo sentimos dentro de nuestro espíritu, la necesidad, ¿cierto?, de estar con Él, de orar, de buscarlo. Esa es la diferencia, hermano. Pero la gente no busca a Dios. Por eso Cristo es enfático, hermano, y es una palabra muy dura que dice que Él no ruega por el mundo, sino que ruega por los que me diste, yo por ellos ruego. Juan 17:19, con este terminamos. Yo me santifico, dice, por ellos. Entonces Cristo fue a la cruz por su esposa, por su iglesia, por sus ovejas. Así que Cristo no muere por todos sin excepción, sino que muere por todos sin distinción. ¿Ya? Por personas de toda tribu, lengua y nación, como lo dice la Escritura. Y Cristo precisamente explica esto. En el siguiente versículo 16, que no murió solamente por los creyentes judíos en el redil del judaísmo, sino por las ovejas que estaban fuera, las ovejas descarriadas, que existen las ovejas descarriadas, pero son las que ya son ovejas que Cristo debe traer al rebaño.
¿ya? No son personas que se convierten en ovejas, son las que siempre Cristo, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto?, dijo que nos tenía predestinado. ¿Para qué? Para andar en buenas obras. Y esas son las ovejas que deben venir al redil. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso también lo vimos, ¿recuerdan? Que no está hablando de la gente del mundo. No es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, sino que en el contexto Él está diciendo, pero Él es paciente ¿para quién? Para con nosotros. O sea, para los cristianos, para sus ovejas, es paciente para todos, para con todos nosotros, porque no quiere que ninguno perezca. O sea, que todos sean salvos, pero los que son escogidos de Dios. Amén. Oramos, damos gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Sabemos que es tu mente, es tu pensamiento, es lo que tú, Padre, has querido plasmar el día de hoy en nuestras vidas. Que aprendamos que tú eres nuestro buen pastor, que Cristo es nuestro buen pastor, y Él da su vida por sus ovejas. Agradecemos, Señor, esa salvación grande que nos has entregado y nos has permitido ser tus ovejas, Señor. Nos elegiste, no por nuestra capacidad, Señor, no porque fuéramos algo, sino porque tú has tenido misericordia y te plació, Padre, darnos esa misericordia y esa salvación a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, porque no teniendo comparación con la gente del mundo, no teniendo comparación alguna con pecadores, con incrédulos, con personas malvadas, tú nos elegiste a nosotros, Dios. ¿Para qué? Para que andemos en buenas obras, para que andemos en tus caminos, para que ya no seamos aquel viejo hombre, aquella vieja mujer, sino que seamos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en nuestra vida. Y así ayúdanos, guíanos cada día, cada momento, Dios, para que podamos ser agradables a tu presencia, para que podamos comportarnos como tal, para que el mundo vea por medio de nuestra conducta que somos realmente cristianos. No por nuestra boca, no porque andemos gritando por el mundo que es nuestro cristianismo, sino que por nuestras obras, por nuestro comportamiento, de la manera que reaccionamos frente a situaciones difíciles, de la manera que reaccionamos frente a complicaciones, frente a enfermedades. Esa es la forma, ese es el carácter cuando tú nos pruebas, Señor, y quieres que nosotros sepamos en qué nivel está nuestro espíritu, por medio de las pruebas, por medio de la dificultad, Señor. Por eso es importante que cada día nos alimentemos de tu palabra, nos alimentemos en oración, nos alimentemos, Padre, en todo lo que es el conocimiento tuyo para conocerte, para saber quién eres, cómo trabajas, cómo operas tú, cómo es tu amor, cómo es tu ira, cómo es tu misericordia, para que todo eso no nos sorprenda el día de la prueba, Señor. Le damos muchas gracias, bendice a cada uno de nuestros hermanos el día de hoy. Si alguno tuviese enfermedad, poderoso es usted, Padre, para sanar, poderoso es usted para ayudar a quien lo necesita, tanto física, económicamente, espiritualmente, Señor. Poderoso eres tú, Dios, en ti entregamos nuestra vida hasta la eternidad. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén.